corrupta pierde tiene muerte civil, o sea, hay cosas en las que no tendría derecho. Perdón, no le escuché la última parte. Decía que que en las últimas declaraciones, he escuchado noticieros, decían que los corruptos deben perder, que tienen muerte, que deben darles la muerte civil. Eso significa Claro, de que pierden algunos derechos. claro. Mire, cuando nosotros tenemos en alguna, digamos que por alguna u otra situación, tendríamos algún proceso penal. En el proceso penal nosotros tenemos esta muerte civil porque se nos recortan ciertos derechos, ¿no? Nosotros no podríamos votar cuando estamos con una pena privativa de la libertad. No podríamos realizar actividades como comprar algo o vender algo. Vender probablemente, pero comprar algo en esas situaciones no lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice cuál es la norma? ¿No? O sea, no se puede contratar, no se puede contraer matrimonio, pero esas son las personas que tienen otro tipo de discapacidad. Los corruptos, y que algunas personas les piden, o las personas que han sido, o que se les ha declarado por algún delito contra la administración pública culpables, no es que se le vayan a suspender todos los derechos, pero sí se les recortan algunos. La muerte civil no ha sido declarada todavía en ninguna sentencia y que les recorten. Claro que no van a poder desarrollar ciertas actividades una vez que salgan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que quieran volver a reelegirse? Aunque muchos alcaldes tienen estos procesos y se siguen reeligiendo, ¿no? Entonces, eso es cuestión de una regulación y quizás de un estudio de investigación para que pueda modificarse la regulación con respecto a los delitos contra la administración pública. Hay otra persona que levantó la mano. Hubieron varios que levantaron la mano. A ver, por favor. Bien, levantó la mano, por favor, chicos jóvenes, señores. Dígame, Silvia. Doctora, disculpe, en este caso, de acuerdo a lo que yo le estoy escuchando, es que las personas con discapacidad no están incluidos en, ¿cómo se llama?, en lo que es la muerte civil, ¿no? En lo que es el Estado, porque en este caso las personas con discapacidad vienen a ser las personas, digamos, que tal vez por un accidente o por nacimiento nacen, digamos, o no tienen un brazo, una pierna o las piernas, ¿no? Y son personas que son discapacitados, sí, pero tienen diferentes funciones, pero son igual a todas las personas que tal vez nos desarrollamos, ¿no? Las personas supuestamente que somos normales. Uh-huh. En cambio, los interdictos ya también sería otro trato. No sería el mismo trato como con las personas discapacitadas, doctora, o me ¿Cómo, en equivoco. qué sentido el trato? Porque si usted está viendo la modificatoria, pues todas las personas deben de recibir un trato igualitario, ¿no? Así tengan algún tipo de discapacidad. Claro. Uh-huh. Pero en el caso que usted nos dice que, por ejemplo, en ciertos momentos ellos van a perder ¿cómo se dice?, los derechos, sus derechos. Entonces, las personas interdictas, yo comprendo que son las personas que no pueden defenderse, que no pueden ejercer nada, pero en cambio las personas con discapacidad es diferente, ¿no? Son las personas que sí pueden hacer algo, pueden defenderse. Lo único que les falta a ellos es la inclusión social, ¿no? O sea, ser partícipes de la sociedad y que la sociedad también los apoye, ¿no? La sociedad los acepte, sobre todo el gobierno, ¿no? Porque generalmente no todas las estructuras que se ha hecho para hacer una inclusión social solo se ha hecho pensando en las personas normales y no en las personas discapacitadas, ¿no? Como las veredas, las rampas, las gradas, los pasadizos, todo eso, ¿no?
A eso me refiero, doctora. Es que las veredas, las rampas, no son pensadas por las personas normales, son pensadas para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, y eso está normado. Antes no se hacía estas situaciones, ¿no? Cuando ustedes veían, bueno, no teníamos veredas como para personas normales, íbamos a un baño público, el baño público era como para personas normales. Sin embargo, ahora tenemos un baño para discapacitados, donde hay estas barras de seguridad, donde pueda ofrecerle seguridad a estas personas con discapacidad. Las personas con discapacidad que tienen la muerte civil, ¿a qué se denomina la muerte civil? Se denomina el hecho de no gozar de ciertos derechos, pero en el caso, por ejemplo, de su compañero que nos hablaba de la muerte civil por los delitos de corrupción, efectivamente hay un decreto legislativo que habla acerca de estos delitos de corrupción, y que generalmente, como son delitos de corrupción y que son delitos contra la administración pública, son funcionarios o trabajadores del Estado a los que importa estos delitos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué significa que inhabiliten, por ejemplo, a una persona o a un funcionario público? Que no pueda ejercer la función pública durante la condena, ¿no? Que también le incurra en una incapacidad o para obtener un mandato de cargo público o un empleo de carácter público. Entonces, si una persona tiene una sentencia o una condena por un delito contra la administración pública, no podría pues lanzarse de alcalde, no podría ejercer otro cargo de ejercicio público, porque ya está condenado y está inhabilitado. En el caso de algunos, por ejemplo, de los policías, de los militares, tampoco podrían realizar estas actividades públicas o poder ascender, y tampoco van a seguir trabajando en la institución, ¿no? Entonces, eso sería una de las consecuencias de estos delitos de corrupción, y a eso se llamaría esta muerte civil. La incapacidad también de ejercer por alguna forma la profesión, el comercio, la industria, que algunos dicen que debe tenerse por la misma sentencia, que podrían incurrir en estos delitos contra la administración pública. En el caso de las personas discapacitadas por una situación, esto es uno de los casos, ¿no? Cuando usted ha leído, entonces son las personas que se encuentran privadas de su libertad, que también podrían ser declarados interdictos. Oye, esta persona mató pues a sus hijos, es un parricida, y no va a ejercer algún tipo de no sé, pues de derecho con respecto a sus hijos, ¿no? Digamos que sus hijos fueron o fueron objeto de tener alguna herencia por parte de los abuelos, y sin embargo esta persona que mató a los hijos pretende heredar. Entonces ahí se le va a declarar interdicto, ¿no? Por indigno, porque mató a sus hijos. De todas maneras, ¿no? ¿Perdón? Viene donde estoy, viene con su carro. No, deje, hijito, déjame. Ya, Edith, dígame. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hablando de la muerte civil, con respecto a lo que son los militares, por ejemplo, cuando cometen lo que es traición a la patria, también se podría dar lo que es la muerte civil. Claro. Y otra consulta más, con referencia cuando un adolescente, o mejor dicho, un joven que cumple mayor de edad, y que esto básicamente se cumple en los jóvenes que no tienen la capacidad, mejor dicho, no tienen los medios para poder estudiar una carrera superior, deciden meterse al ejército, eh, y ellos, al ver que no les agrada el trato que hay en las Fuerzas Armadas, deciden escaparse. ¿Para ellos también aplicaría la muerte civil? Gracias por su respuesta. No. Cuando ellos están en un régimen militar, en estas situaciones, y ellos
desertan o de esta vida militar, a ellos se les va a juzgar a través del código militar. No a través del Código Civil ni el Código Penal, sino a través del Código Militar. Entonces, por eso hay un fuero militar que ocurriría en estos casos. Pero, por ejemplo, cuando un militar comete un delito de corrupción, porque también es un funcionario público, este funcionario público ya es juzgado por la naturaleza del delito, es juzgado en un fuero penal, ya no en el militar. En el militar primero harán sus actividades, por ejemplo, recuerden ustedes el caso de los militares con las gasolinas, con la gasolina del ejército, ¿no? Que le daban vuelta, que no sabían que si usaban o no usaban la gasolina, que supuestamente se llenaban los tanques de los camiones del ejército y no lo hacían, y que la gasolina era vendida. Entonces, en este caso ya el militar cometió ya un delito, y este delito debe ser sancionado no solamente por la parte penal, sino también estos militares, con el fuero militar, fueron suspendidos. No pueden ejercer la función militar, ¿no? Entonces serían dos, en este caso son dos. Uno, que no vas a poder ejercer la función militar, no vas a poder ascender, ya es como el despido de los militares. Pero sí van a poder ser sancionados a través de un proceso penal, inclusive podrían ser llevados hasta o internados si es que se los declara culpables, ¿no? Dígame, Ronald. Docente, en lo que usted indica bien es cierto, pueden ser sentenciados en la situación penal, pero también lo que usted indica es la situación administrativa, toda vez que dichos órganos, ya sea el ejército, la marina o tienen su unidad de control, siendo de la policía, la inspectoría, y en el ejército también tienen una plana administrativa en el cual pueden dejarles ese temporal del empleo o similares, ¿no? Claro, y además hay un código, el código militar que se aplica en estos casos a los militares, ¿no? Y cuando cometen, por ejemplo, en el caso de la pregunta de su compañera, cuando me se escapa el soldadito porque no le gusta el trato que hay en el cuartel. Entonces, en estos casos, ¿qué les aplican? Claro, en la deserción, ¿qué les aplican? El código militar, ¿no es cierto? Les hacen ahí un proceso. Entonces, es completamente distinto. Ahora, en estos artículos que nos señala el Código Civil acerca de la capacidad, también nos señala que hay la capacidad plena del ejercicio, que son los derechos civiles, y que se cumple cuando nosotros tenemos la mayoría de edad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la mayoría de edad, tenemos otro tipo de ejercicio de derechos como el de votar, que ese es el ejemplo más común, ¿no? Las personas con discapacidad, que nos señala el artículo 43, señala que tienen una incapacidad absoluta los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos. Traten de aprenderse bien estas palabras, ¿no? Cuando son capacidad absoluta son los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden expresar no pueden expresar su voluntad, ¿no? La libre voluntad que ellos podrían ejercer de manera indubitable. Pero, además, hay otros, como los que señala el artículo 44, que sostienen solamente las personas que son discapacitadas mentalmente, o los que, como leyó su compañero en su código, los retardados mentales, ¿no? Que son los que adolecen de este deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, pero son incapaces relativos, porque estas personas pueden trabajar, pueden desempeñar algunas actividades y pueden ser reinsertados en la comunidad, en la sociedad. Es más, el Estado, a través del Ministerio de Educación, al realizar esta educación inclusiva, hay alumnos
que se realiza previo estudio, previa evaluación psicológica del estado de estas personas que sufren algún tipo de enfermedad mental como el síndrome de Down, que no tiene un grado muy alto. Entonces en estas personas son incluidas en colegios para personas normales, ¿no? Han visto algunos colegios que hay de personas normales, que mal digo, sino de educación básica regular, donde se ven estos niñitos en mérito a esta inclusión social que debe de realizarse. Entonces, esa parte del Estado, por ejemplo, la ha venido desarrollando ya de un buen tiempo, ¿no? Entonces se ve más esta inclusión en este tipo de personas. Además que este tipo de personas también laboran, hay programas en los cuales se los va incluyendo. El Estado también señala que en los concursos públicos para personal o acceso a cualquier trabajo de las empresas o de las instituciones del Estado, a estas personas con discapacidad se les puede otorgar una bonificación. Pero cuando son declarados los interdictos son cuando las personas no tienen esta capacidad de ejercicio o de goce pleno, ¿no? José, dígame. Doctora, buenas tardes. Disculpe, una consulta. En el ejemplo que estaba dando usted, cuando algún hijo es indigno de poder tener opción a alguna herencia por parte de los padres, en el supuesto, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, que los hijos le hayan faltado el respeto físicamente a los papás, y los papás, frente al hecho acontecido, ven que el hijo es indigno para poder tener o obtener algún tipo de herencia por parte de los padres. Mi consulta es, previamente tiene que haber una sentencia del juez o algún documento formal jurídicamente para que no tenga derecho el hijo, o solamente con alguna prueba notarial, qué sé yo, de los padres es suficiente. Gracias, doctora. No, gracias. En estos casos de los interdictos, cuando primero para declarar a una persona indigna o pródiga, primero tenemos que demostrar cuál es la indignidad. Igual que en estos casos, ¿no? Para las personas con deterioro mental, tiene que haber una junta de médicos. Para los ciegos sordos, los sordomudos y los ciegomudos, tiene que haber una junta médica que demuestre que efectivamente la persona no tiene estas capacidades para poder expresar su voluntad libremente. En el caso de los indignos, si los padres ven que sus hijos no tienen, que los golpean, los maltratan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, una denuncia por violencia familiar. En la denuncia por violencia familiar, si bien es cierto, se ponen reglas, y si es reiterativo y los padres quieren presentar esta demanda por declarar los interdictos por indignos, también tiene que demostrar, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar que este padre o que este hijo ha ido en contra de su padre de forma física o emocional? Es a través de una demanda, de un proceso por violencia familiar. Porque no lo puedo, oye, me golpeó, pero ¿y dónde dice por qué te golpeó? Yo puse mi demanda de violencia familiar. Entonces, cuando pongo mi demanda por violencia familiar, el juez, el fiscal, la policía me han mandado incluso a médico legista, han visto que tengo muchos moretones, me han dado un certificado médico de descanso de tantos días. Entonces ya hay elementos de juicio que finalmente el juez va a declarar fundada esta violencia familiar, y con eso los padres podrían declarar indigno a estos hijos. ¿Y cuál es el resultado de que se declare indigno a estos hijos? Es que no obtengan una herencia, es que no obtengan los beneficios del padre que les puedan dar o de los padres cuando ellos ya no estén, ¿no? Entonces, esa es la declaración de indigno, ¿ya? Ahora, en el Código Civil también nos señala que esa capacidad de ejercicio que se tiene también es la aptitud que tenemos para ejercer por sí mismos nuestros derechos y nuestros deberes, y que van a comprender todas las relaciones jurídicas a las cuales nosotros vamos a desempeñar en nuestra vida diaria. Silvia, dígame. Doctora, una consulta. En lo que usted nos está diciendo sobre los interdictos,
Para, sobre todo con lo que es las herencias, de acuerdo al artículo 686, dice que una persona tiene la libertad de poder decidir una vez que vaya a fallecer, tiene la libertad de decidir a quién va a entregar o sea, a quién va a dictar la herencia, no necesariamente tiene que ser a los hijos. Perdón, a ver otra vez que no le entendí bien la última parte. De acuerdo al artículo 686 del Código Civil, dice que el testamento de una persona puede disponer de sus bienes, la persona, o sea, los papás pueden disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de muertos, ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley. O sea, quiere decir que ellos pueden decidir a quién van a entregar esas propiedades que ellos tienen. No necesariamente tendrían que ir ante un juez para hacerlo esto. Mediante un testamento podrían hacerlo. Claro, o sea, es el legado de los padres, ¿no? Claro, entonces, o sea, si es que se declararía interdicto un hijo, ¿no se generaría más conflicto, doctora? Claro, pues porque si es que si un hijo lo declaran indigno, ya pues tienen que ser hijos que realmente tengan que haber incluso tratado de hasta de asesinar a sus padres, ¿no? De cometer algún hecho delictuoso en contra de sus padres. Entonces, claro, doctora. o sea, no necesitamos aquí ver el hecho de que si se genera más conflicto entre el hijo y el padre o el padre y el hijo, sino de ver la situación de que porque ha ocurrido esta situación, se lo declare indigno y no tenga derecho a este tipo a cualquier tipo de, en este caso, de herencia, ¿no? Ahora, el padre o la madre, cuando fallece, tiene un tercio de libre disposición para poder disponer sus bienes. Entonces, yo no le quiero dejar por mi hijo ni a mi hija y solamente voy a disponer de mi tercio de libre disposición y lo voy a dejar a la caridad. Eso podría ser. Pero el resto, la diferencia, tendría que dejarlo a mis herederos forzosos, ¿no? O mis herederos legales. En el caso de que usted me dice el conflicto, o sea, el conflicto social, el conflicto familiar, esa es cuestión ya también de cómo se vayan produciendo los hechos en una familia. No necesariamente tenemos que decir, bueno, soy papá y tengo que aguantar todo lo que mi hijo me hace, o viceversa, ¿no? Soy hijo y tengo que aguantar todo lo que mi papá me hace. En el caso de los pródigos, por ejemplo, hay padres que han recibido la herencia de la herencia de la herencia, sin embargo, estos padres han cometido tantos actos irregulares o tantos actos que no han sabido cuidar esa herencia y por lo tanto es un pródigo porque ha despilfarrado la herencia que podría haber servido para el sustento familiar, ¿no? Entonces también puede ser declarado interdicto de esa forma. Y para eso también yo tendría que haberme declarado en quiebra. Entonces, un pródigo primero tiene que pasar por la declaración de quiebra, porque los padres o los hijos o cualquier otra persona, mi cónyuge me puede declarar hoy interdicto porque soy una persona que no hago pues nada bien. Un negocio que me meto, un negocio que despilfarro, no guardo las ganancias, o sea, soy una persona que no hago bien las cosas. En esos casos también puedo declarar interdictos por esta situación, ¿no? Por pródigos, el toxicómano, la persona que lamentablemente tiene algún problema de alcohol, algún problema de drogadicción, y por esos problemas también puede despilfarrar las herencias, despilfarrar las ganancias de una u otra forma. Entonces las esposas o los esposos podrían declarar interdictos. Estas personas que ahora, los ludópatas por jugar pierden, pero todo, hasta casas, ¿no? Propiedades. Entonces, ellos también pueden ser declarados interdictos, porque no tienen pues esa capacidad de poder controlar esta situación y ya parte de una enfermedad. Los toxicómanos, los ludópatas, tienen estas enfermedades, ¿no? Entonces, se acaba el dinero en parrandas y entonces tienen estos problemas que generan también otro tipo de problemas y por eso es que podrían declarárselos interdictos. El Tribunal Constitucional también nos habla de este atributo, ¿no? De que es
la voluntad de las personas, pero sin embargo, cuando esta voluntad de las personas se ve mediada por la misma situación que nosotros podemos producir, va a generar estos efectos jurídicos y que no van a obtener ningún beneficio para ninguna de las partes, o además puedo realizar algún acto jurídico que pueda acarrear estos problemas de riqueza, en el sentido de que voy a despilfarrar esa riqueza, ¿no? Entonces, esos son los toxicómanos, estos son los interdictos, los pródigos sobre todo, ¿no? No tanto los indignos, porque los indignos pasan por las personas que atentan más que todo contra la vida de las personas, del cónyuge, de los hijos, de los padres. En nuestro ordenamiento peruano, las personas con discapacidad tienen derecho a esta personalidad jurídica y que viene a ser también la capacidad de goce. Pero cuando tienen problemas de discapacidad, esta capacidad de goce se ve restringida. El ejercicio de estas voluntades también se ven restringidas. No pueden ejercer estos derechos. El Código Procesal Civil, en el proceso de interdicción, en el artículo 581, nos va a señalar diferentes condiciones para los casos, por ejemplo, señalados en el artículo 43.3, 44.2 y el 44.3, y que nos establece a llevar este proceso de interdicción, que va a corresponder a interponerlo, según el artículo 583 del Código Procesal Civil, a cualquier persona o, en su defecto, al Ministerio Público. Entonces, los que tengan, por favor, Código Procesal Civil, lean el artículo 581 y el 583. A ver, doctora, le voy a leer. Gracias. Artículo 581. Límites de la curatela. Ya. El juez, al declarar la interdicción del incapaz, fija la extensión y límite de la curatela según el grado de incapacidad de aquel. En caso de duda sobre los límites de la curatela, o si a juicio del curador fuera necesario extenderle al juez resolver la observación, los trámites prescritos para la declaración de interdicción. Es que está bajito. Artículo 582. Anulidad de los actos anteriores a la interdicción. Los actos anteriores a la interdicción pueden ser anulados si la causa de esta existe notoriamente en la época en que se realizaron. Artículo 83. Facultades a solicitud de interdicción. Pueden pedir la interdicción de la persona con capacidad de ejercicio restringida, según el artículo 44, numeral 4 al 7, su cónyuge, sus parientes o el Ministerio Público. Eso sería todo. Ok, gracias. ¿Quién levantó la mano? Carmen, a ver, dígame. Carmen. Doctora Carla, buenas noches. Yo levanté la mano. ¿Había indicado del Código Procesal Civil o el Código Civil? Porque en el Procesal Civil habla sobre la interdicción de la procedencia y en el 582 los anexos específicos. A ver, lea usted, por favor. ¿El Procesal Civil? Sí, del Procesal Civil. Allá. Interdicción, dice artículo 581, procedencia. La demanda de interdicción procede en los casos previstos en el artículo 44, numerales del 4
al 7 del Código Civil. La demanda se dirige contra la persona cuya interdicción se pide, así como con aquellas que tienen derecho a solicitarla no lo hubieran hecho. Ya, el 582 puede leer. Carmen, ¿podría leer el 582? Sí, doctora. Gracias. 582 dice, anexos específicos. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548, a la demanda se acompañará, si se trata de pródigos y de los que se incurren en mala gestión, el ofrecimiento de no menos de 3 testigos y los documentos que acrediten los hechos que se invocan. Y 2, en los demás casos, la certificación médica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entiende expedida bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada en la audiencia específica. Ya, en este caso de los pródigos, por ejemplo, nos pide 3 testigos. Entonces, adicional a lo que podamos desarrollar ya, ha quebrado la empresa, ha despilfarrado la plata, es una persona que no tiene ninguna ganas de hacer nada. Entonces, ahí también podríamos pedir que sean 3 testigos, pero no van a ser testigos, pues, testigos, digamos, en 4º grado de consanguinidad, en 2º de afinidad, ¿no? No van a ser personas familiares ni nada, sino tienen que ser personas que no tengan nada que ver con nosotros, pero sin embargo, que hayan observado la conducta de la persona que se va a declarar interdicto. En este caso también de los pródigos, que son los que van a malgastar las fortunas, malgastar el dinero, también al momento de declarárselos incapaces, se va a generar esta curatela, ¿no? Que son las personas que van a poder manejar los bienes de las personas que van a ser declaradas interdictos y de alguna forma parar estos despilfarros, estos derroches de las personas que van a ser declaradas o que serían declarados interdictos por pródigos. Cuando se realiza la interdicción, dígame, Dita. Doctora, buenas noches. Una consulta. Con referencia a este tema, por ejemplo, tenemos la ley de los discapacitados, que es la ley 29973, que nos dice que debemos de tener, le habla en el ámbito laboral, el 3% de la totalidad de la planilla de los trabajadores, ¿no? Debe de ser personal discapacitado. Yo trabajo en el área de recursos humanos de una municipalidad. Entonces, ¿qué pasa? De que básicamente el CONADIS nos trae a posibles trabajadores, ¿no? Que los ingresamos a planilla, todo ello. El año pasado se ingresó a un niñito que sufría síndrome de Down, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la mamá, en su ignorancia, se podría decir, no indicó de que el joven sufría de tuberculosis. Entonces nosotros como entidad, para apoyar a esas personas en el estado de emergencia, se envió a lo que era el vivero, agravando lo que es su enfermedad, que es lo que era tuberculosis, ¿no? Entonces vamos al hecho de que la responsabilidad recaería directamente sobre la mamá o sobre la entidad, porque a mi parecer recaería sobre la entidad, porque toda entidad tiene la responsabilidad de hacer pasar a un trabajador por exámenes médicos, ¿no? Antes de que ingrese a laborar. Claro. Entonces, o sea, cuando nosotros accedemos a un trabajo, primero accedemos, damos nuestros exámenes, el examen de conocimientos, de la aptitud, el examen el psicológico, la entrevista personal, y finalmente para poder firmar un contrato pasamos por estos exámenes médicos.
Cuando tenemos el examen médico y no se detecta, firmamos normalmente nuestro contrato, pero si nos detectan alguna enfermedad que no deberíamos tenerla, no significa de que por eso la ley nos va a amparar, ¿no? Si alguien va a ir a trabajar a la mina de chofer y resulta que está con algún deterioro en la vista, no podría ir a trabajar, por lo tanto, automáticamente queda suspendido, porque son las condiciones que yo pido como empleador para que desarrollen cierto tipo de trabajos. No significa que por eso me estén discriminando. En el caso de que alguna persona omita cierta información, en las declaraciones que nosotros firmamos, no nos olvidemos que estas declaraciones son declaraciones juradas y en caso de que nosotros omitamos alguna información, también podríamos ser objeto de que nos estén, de que nos puedan iniciar un proceso sancionador o un proceso penal por ir en contra de la verdad y ser una falsedad genérica, ¿no? Entonces, hay un montón de aristas que pueden traer ciertas actitudes, ciertas conductas por parte de tanto de los trabajadores como del empleador. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Si bien es cierto, la ley de discapacidad nos señala que tenemos que tener el 3% de los trabajadores, o por lo menos tendríamos que tener el 3%, entonces nosotros en ayuda a estas personas, claro, yo puedo contratar una persona que sea, que tenga discapacidad y además voy a estar involucrando a la sociedad y como empresa o como municipalidad voy a quedar bien, ¿no? Pero también la ley, como usted bien claro lo ha dicho, me señala que tengo que tener a estas personas y que además en el concurso les tengo que dar una bonificación por tener esa discapacidad. ¿Ya? En estos procesos de interdicción, también como nos señala los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales o los toxicómanos, vamos a tener que son personas con capacidad de ejercicio restringida. Entonces, cuando vayamos a hacer estos procesos, también tenemos que probarlos, ¿no? Para que no se nos vaya a caer el proceso a la mitad o no podamos llevar a cabo este interdicto. Este interdicto corresponde también al artículo 583, que cualquier persona podría promover estos procesos para declararlos interdictos, o también el Ministerio Público podría intervenir. El Código Civil nos señala también que tenemos dos modelos que podríamos acudir para el caso de que uno sería el modelo de atribución directa, que así se denomina, que es el estatus que va a suponer la existencia de 3 elementos que debe tener una persona para que pueda ser declarada interdicta. Uno es la deficiencia, que generalmente podría ser la deficiencia mental o la intelectual, una sentencia judicial y la imposición de esta interdicción. Y además que se le atribuye la incapacidad de modo inmediato, porque se va a disponer o va a enumerar quiénes tienen esta incapacidad para ejercer válidamente estos actos jurídicos, ¿no? Entonces, por eso es que se va a interponer el proceso de interdicción y va a tener los resultados bajo la prueba de un examen médico. Entonces, cuando nosotros interpongamos y que la ley y que el código también nos señala quiénes son, ¿no? Que son estos ciegos, sordos o sordomudos, necesariamente tengo que tener el certificado médico, como les dije, porque ellos no pueden expresar su voluntad y sobre todo para que no pueden realizar cualquier acto jurídico de manera normal porque no pueden expresar esta voluntad para poder realizar estos actos. Entonces necesariamente tienen que ser declarados interdictos para que una persona pueda, en representación de ellos, ejercer estos actos. En el modelo funcional que nos señala también la legislación, es que las personas con discapacidad intelectual o mental son consideradas incapaces solo por esta causa ya de discapacidad y que también no podrían realizar esta función específica de ejercer su voluntad, ¿no?
Y en este modelo que restringe la capacidad jurídica de la persona que tiene algún problema mental o intelectual, va a considerar que su actitud para tomar decisiones es deficiente. Entonces, la legislación tiene estos modelos y adopta por establecer el Código Civil, que son las personas que sufren de discapacidad, que por esta condición van a carecer de la capacidad de ejercicio o van a carecer de una capacidad de goce, pero generalmente la capacidad de ejercicio va a ser relativa o absoluta, y eso el juez lo va a declarar una vez que se lleve a cabo el proceso. Hay una teoría, además, que señala que muchas personas con discapacidad mental se ven menoscabados y se ve disminuida la capacidad de decisión que tienen sobre sus propias vidas porque son declaradas interdictas. Pero no siempre estas personas también se encuentran de acuerdo con esta interdicción porque no podrían desarrollar algunos actos, ¿no? Entonces, se ven restringidos también sus derechos fundamentales. Como anteriormente les señalé, dentro de sus derechos podría ser contraer un matrimonio o contraer una vida en convivencia con otra persona, porque supuestamente no tendría la capacidad o la voluntad para ejercerla. Y ahí ya aparecen otro tipo de derechos donde ellos tienen la calidad de vida, el derecho a ser feliz, el derecho a vivir en paz. Entonces se ven conflictuados estos ejercicios por el hecho de querer también ayudarlos, y que la legislación se ha visto en algunos casos conflictuados, ¿no? Porque esas personas también pueden impugnar esas sentencias de interdicción, señalando que estos actos sí los pueden desarrollar de manera normal. En el caso de la voluntad que se va a dar por estas personas, generalmente son los familiares los que interponen las demandas de interdicción por los intereses que se tienen, ¿no? Y para proteger a estas personas, pero no siempre sucede así. En el Código Civil también nos señala que el juez en cualquier estado del juicio puede privar provisionalmente de este ejercicio de los derechos civiles a una persona cuya interdicción ha sido solicitada y designar un curador provisional. Hay otra parte que los directores de los asilos, que es el artículo 570 del Código Civil, son curadores legítimos interinos de los incapaces asilados. Y en el artículo 572, los padres pueden nombrar un curador por testamento o escritura pública para sus hijos incapaces, según el artículo 569 del Código Civil, y en todos los casos que puedan darles un tutor si fueran menores, salvo que existan las personas llamadas del artículo mencionado. ¿Qué sucede? Hay padres que tienen un hijo incapaz, y obviamente por lo avanzado de su edad, ellos podrían dejar ya a una persona como curador a través de su testamento o por escritura pública para poder preservar y proteger a sus hijos. Vamos a leer una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Se ve? Sí. Ya, por favor, a ver si alguien puede leer fundamento del 4 al 6. Doctor, ¿usted lo va a ir bajando porque no estoy en la lacto? ¿Lo ve? El fundamento 4, ¿se ve o aumenta un poquito más? Ahora. Sí, sí se lee. Ya. Ya, ¿puede leer El algo? artículo 7 de la Constitución Política ha reconocido el derecho fundamental a la salud, la del medio familiar y de la comunidad. En el mismo sentido, en su artículo 9, ha establecido que corresponde al Estado determinar la política nacional de salud
a través del Ejecutivo, cuya función básica es la de normar y supervisar su aplicación. Asimismo, le corresponde a dicho poder del Estado y el diseño y la conducción para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Sí. La garantía de protección del derecho a la salud por parte del Estado no solo abarca la salud física, sino también la mental. En este sentido, se ha considerado que, si bien el derecho a la salud mental se compone de los mismos elementos del derecho a la salud en general, aquel se caracteriza básicamente porque sus titulares constituyen un sector de la población altamente vulnerable, que exige ver su situación a partir no solo de categorías jurídicas, sino también médicas, antropológicas, sociológicas, entre otros aspectos que han sido considerados desde el derecho internacional de los derechos humanos. Sentencia recaída en el expediente 03081-2007 PA/TC, fundamento 25. El fundamento 6. De manera similar, el artículo 2, en su inciso 1 de la Constitución Política, reconoce el derecho que tiene toda persona a la integridad física. En el fundamento 7, de otro lado de la ley, no se visualiza, 3094-7 de la salud mental, dispone en su artículo 7 lo siguiente: toda persona, sin discriminación alguna, tiene el derecho a gozar de lo más alto nivel posible de la salud mental. El Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de la salud mental en un número suficiente en todo el territorio nacional, así como el acceso a prestaciones de la salud mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Y el 8. De hecho, el tema de la salud mental engloba concretamente los problemas de salud mental, los cuales son los siguientes: problema psicosocial, entendida esta como la dificultad generada por la alteración de la estructura y dinámica de las relaciones entre las personas o entre estas y su ambiente. Y B, trastorno mental del comportamiento, entendida como la condición mórbida que sobreviene en una determinada persona, afectando en intensidad variables y funcionamiento de la mente y del comportamiento, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente. En el artículo 5, definiciones, apartado 7 de la Ley de Salud Mental. Ya, y el 9. En el mismo sentido, la discapacidad por trastornos mentales se evidenciarían más en la disminución de las habilidades para las relaciones interpersonales, discapacidad psicosocial, y puede ir desde la leve a severa y de carácter momentáneo, trastornos de adaptación, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, de carácter incurriente, trastornos por conductas adictivas, trastornos de personalidad, estrés postraumático, estrés bipolar, o permanente crónico, como es el caso de los denominados trastornos mentales graves, TMG, que incluyen a la esquizofrenia, trastornos de esquizoafectivos y los psiquis crónicas, incluidas las de la causa orgánica. Okay, muchísimas gracias. En este caso, como hemos visto, el Tribunal Constitucional también nos habla de estas personas que tienen algún tipo de trastorno o problemas en la salud mental, ¿no? Que es así lo que se denomina, y que deben ser tratados sin discriminación. Y además, el Estado va a garantizar la disponibilidad de programas para la atención de esta salud mental, y que tiene que ser en número suficiente, cosa que en la actualidad no se ve y que el Estado también está promoviendo a raíz de esta pandemia. Ya saliendo un poco del tema de interdicción, porque las personas que hemos estado trabajando en trabajo remoto, los que han tenido alguna pérdida por el COVID, los que han tenido COVID, han tenido algún tipo de deterioro o algún tipo de problema en la salud mental, ¿ya?
En el caso de esta voluntad que va a ser sustituida por un tercero, es que el familiar deba velar por los intereses de estas personas que de alguna u otra forma tienen esta incapacidad. Como ya hemos visto, estos modelos de qué es lo que se tendría que presentar y cómo la legislación nacional pide para poder declarar a una persona interdicta, también se ve cómo estos van a colisionar con respecto a la Convención de Derechos Humanos, pues que las personas con discapacidad tienen derecho del pleno reconocimiento de su capacidad jurídica, que es lo que, como se señala, y que esta legislación internacional colisiona con el derecho civil, pues ahí nos señala cuál es una capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, la capacidad absoluta, la relativa, ¿no? Entonces, en el reconocimiento que se debe hacer a una persona interdicta o a estos sujetos, también tendría que hacerse el reconocimiento como un sujeto de derecho y reconocerles la facultad para poseer bienes, ¿no? Y para poder disponerlos, que es finalmente lo que se quiere, ¿no? Que una persona con discapacidad o que tenga algún problema y que tenga bienes, sea otra, perdón, disculpe, sea otra la que pueda disponer de estos bienes y también para la misma manutención de las personas con discapacidad. En la Convención de Derechos Humanos, la Convención de las Personas, la Convención de las Personas con Discapacidad, les reconoce este derecho de capacidad jurídica y que esta persona no tenga la vulnerabilidad que implica el hecho de que se le violen los derechos como una persona jurídica y que además se desconoce o se desconocería al declararlas interdictos de la capacidad para que tienen estas personas de ser titulares de derecho. Entonces ahí la Corte Interamericana no está muy de acuerdo con ciertas legislaciones que nos hablan de estos interdictos y cómo vulneran los interdictos los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Qué significa poseer esta capacidad jurídica, ¿no? De la que muchos hablamos? Entonces, es el elemento que va a formar a la persona para poder hacer uso y goce de sus facultades y de la voluntad que necesita para la libre disposición de la parte material que pueda tener. La existencia de una deficiencia mental trata de realizar a la persona discapacitada, declararla incapaz de forma absoluta. El tribunal en esta sentencia también ha señalado que la discapacidad mental no es sinónimo de que no se pueda tomar algún tipo de decisiones, ¿no? Entonces, por eso es que también en la sentencia nos dice cuáles son estas discapacidades o trastornos mentales, como podría ser la disminución de las habilidades para las relaciones interpersonales, pero esto no significa que yo no pueda tomar una decisión de vender o comprar algún inmueble, solamente es no relacionarme y ser una persona probablemente más retraída, más de lo normal, y que no quiera relacionarme pues con nadie, ¿no? Pero también puede, como dice aquí, que puede ir de leve a severa. En el caso de ser leve, no podría pues declararse un interdicto. ¿Quién hizo alguna pregunta? Doctora, una consulta. En el ámbito financiero, cuando alguien va a hacerse un préstamo, ya sea de consumo o hipotecario o cualquier producto, exige el banco la edad hasta los 80, no hay problema para que pueda firmar o hacer los contratos. Mayores a 80 tienen que presentar un documento o una constancia que la persona está en todas sus facultades. Mi pregunta es, ¿eso está legislado? ¿Ello tiene alguna reglamentación o es solamente
un requisito de parte de las entidades financieras, porque hay muchas personas que a esa edad están muy bien en sus facultades y de repente por el tipo de vida que han llevado se conservan muy bien, tanto físicamente como en el tema de ser discrecionales en sus decisiones y todo ello, ¿no? Claro. En esos casos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los bancos piden un requisito que no está aprobado por ley? Ese es un requisito que establece el banco. Sin embargo, en otras instituciones, nosotros, en otras instituciones públicas, y nos dicen los mismos hijos, no, ay, es muy viejito, no puede venir. Oiga, pero usted lo ha declarado interdicto a la persona, a su padre, digamos, entonces entonces no puede decirme que es muy viejito. Que podría estar enfermo, ya no podría hacer uso de sus capacidades de ejercicio, entonces en ese caso sí, ¿no? O sea, el hijo tendría que preocuparse para poder, no exponer a su padre a llevarlo a algunas situaciones en las cuales pueda ocasionarle un riesgo mayor, ¿no? Entonces, quizás el banco, dentro de sus disposiciones y de los contratos que realiza con estas personas, en las cláusulas señala esta situación, ¿no? Las personas mayores de 80 años tendrán que asistir con un familiar, con una persona de su confianza para que puedan realizar ciertas actividades. De paso que también el banco se protege por tantos juicios que hemos visto de las personas mayores que los hijos incluso los han llegado hasta engañar, ¿no? En la ley general de estas personas con discapacidad, que también su compañera nos estaba diciendo, ¿cuál es el objetivo? Es reconocer a estas personas con discapacidad, que se tiene la persona jurídica, que tienen el derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida. Pero los que no lo pueden desarrollar necesariamente tienen que tener una persona que pueda desarrollar estos actos por ellos. Entonces, en esta ley de la persona con discapacidad también nos habla de las personas con discapacidad psicomotrices, las que no se pueden mover de un lado a otro por sí solas, pero sin embargo una persona, digamos, cuadraplégica, sí puede porque sus capacidades mentales no están disminuidas, sus capacidades físicas sí, pero las mentales no, entonces sería una declaración de discapacidad relativa, más no absoluta. Entonces, tenemos varias formas como el derecho y la legislación nacional también protege cuando nosotros podemos gozar o tener algún tipo de discapacidad. El derecho que tienen al acceso de un apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esta necesidad jurídica y que el Estado vele por el establecimiento de situaciones adecuadas y efectivas orientadas respecto a sus derechos, a la voluntad, a las preferencias, así como también tiene la obligación de impedir los abusos en relación al ejercicio de estos derechos. Entonces, el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no se va a agotar con el reconocimiento legal del derecho, sino que además va a suponer el establecimiento de estas medidas de apoyo y salvaguardias que promueven su ejercicio. Eso es finalmente lo que se quiere con una declaración de interdicción, ¿no? Para que se tenga, que esa persona se vea protegida. Desde la perspectiva de la discapacidad mental, la ley también nos señala acerca de las incapacidades absolutas que antes se tenían los ciegos-zurdos y los ciego-mudos, porque ahora ya es una discapacidad relativa. Y que, dígame Silvia. Sí, doctora, quería hacerle una consulta. Con respecto a lo que usted está hablando, ¿las personas con esquizofrenia también podrían ser dictadas como interdictas? O sea, ¿se podría solicitar eso? Claro, porque ellos están dentro de las personas con trastornos mentales graves. Y doctora, disculpe, ¿pero quién tendría que solicitar? ¿Los familiares mismos? Claro, los familiares tendrían que solicitar. Pero ¿y si esta persona se va? ¿Perdón? Disculpe, si esta persona que aparentemente tiene 70 años, pero pareciera que tuviera 50 años, está bien conservada,
Y resulta que cuando cualquier acción que toman los hijos termina denunciándolos o termina denunciando a los vecinos y a todos. Entonces, incluso hasta, como dice mi compañero José, se va, o sea, los bancos le prestan el dinero o sea, y no se sabe dónde pone, o sea, qué es lo que hace con ese dinero, ¿no? Entonces va entorpeciendo la vida de los hijos y no hay forma como declararle esta parte de lo que usted nos dice, ¿no? Interdicta. ¿Qué medios o qué pruebas se tendría que presentar para eso? ¿Por qué no habría forma si los hijos ya saben que esta persona es así? Tendrían que hacer una junta de médicos para determinar si es esquizofrénico. Ahora, la persona esquizofrénica muchas veces es muy inteligente, ¿ah? O sea, ahí en el tema mental hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, es un trastorno mental que puede generar en algunas otras situaciones, por ejemplo, el caso de los esquizofrénicos, a veces estos esquizofrénicos, a veces, no siempre, tienen muchas, tienen Alucinaciones. elevados índices de inteligencia, ¿no? Su coeficiente intelectual es muy alto, pero llega a ser un hilo muy delgado en que pueden ellos desarrollar la distorsión de la realidad. Entonces, por eso es que tendrían que estar medicados constantemente. Si están medicados constantemente, no va a haber ningún problema y ellos podrían desarrollar su vida normal. Pero si no están medicados, no hay una persona que los pueda ayudar, entonces sí tendrían que buscar ser declarados interdictos. Entonces ahí el problema de estas personas se agrava, ¿no? Entonces, si usted me dice, oiga, esta persona para denunciando a todos, tiene problemas con todos, entonces, ¿cómo podrían hacer los hijos? Bueno, entonces que les hagan pues un proceso tendrían que ver un proceso ¿cómo se llama? En el médico, ¿no? Para determinar qué tipo de discapacidad tiene, si es una capacidad mental, en qué tipo de trastorno mental se encontraría esa persona, y eso lo va a hacer a través de una junta de médicos. Ahora, no lo voy a hacer a través de una junta de médicos en una clínica privada, necesariamente tiene que ser por el Ministerio de Salud o por el Salud, si es que tuviera seguro social. Pero si no tuviera, tendría que asistir al Ministerio de Salud, ¿no? A través de estas cosas o de estos hospitales grandes de primer nivel, como le llaman. En el caso de las personas que tienen alguna enfermedad que no sea, por ejemplo, los cuadraplégicos, si bien es cierto, ellos no pueden expresar su voluntad de manera física, mentalmente nada los imposibilita de ejercer o de expresar su voluntad, porque ellos pueden expresar sus capacidades mentales, no están disminuidas. Entonces, siempre tenemos que tener el examen médico, que es una de las partes importantes, o las denuncias penales en caso de los indígenas, ¿ya? En este proceso de interdicción, cuando vemos que la utilidad y el objetivo es que ningún acto jurídico que se desarrolle o sea desarrollado por estas personas cuando son declarados interdictos, tengan la causal de anulabilidad, ¿no? Entonces, los actos celebrados por un incapaz relativo para la legislación nacional, todos ellos son actos anulables y pueden ser susceptibles de un cuestionamiento judicial que decrete la nulidad de estos actos vía impugnación. Entonces, cuando alguien impugna por una causal de discapacidad, entonces podría declararse este acto nulo porque no se ha desarrollado con todas las capacidades que debería tener y no ha expresado la voluntad de manera indubitable, como dice la ley. Cuando ya existe una sentencia que presume la incapacidad de una persona, el acto cae el acto genera los efectos jurídicos que debe tener, porque ya es una persona que está discapacitada mental, es declarada una persona discapacitada con un interdicto y con una persona que ejerza la voluntad de ella, ¿no? Y que todos los actos
que se van a desarrollar tanto en las personas con discapacidad o en las personas con capacidad, partimos de un principio que es el de buena fe. En los interdictos, en este proceso sumarísimo, los tenemos en esta, como ya hemos visto, la parte de los... Ahora vamos a ver los interdictos, que son distintos a los de interdicción. Cuando interponemos un proceso o un interdicto, que es completamente distinto a los de interdicción. Los interdictos son mecanismos de defensa que son de la defensa posesoria o la defensa de posesión de un bien inmueble. Si en estos casos no tiene que interesar si es que si tiene o no tiene derecho a esta propiedad o a esta posesión. Pues se va a tratar de una medida que pretende mantener la paz social y evita la justicia por propia mano. Entonces, en este proceso de cognición, que es el interdicto para la defensa posesoria que se da en el proceso sumarísimo, es un trámite simple porque hay limitación de estos medios probatorios. En este proceso sumarísimo hay que darle una solución rápida a esta vulneración de la posesión y tiene que restituirse de la forma rápida las cosas al estado anterior. Entonces, el interdicto concluye con un fallo provisional que va a dar el juez y reúne las condiciones de una sentencia firme. Es viable la discusión posterior, pues, para definir quién tiene el mejor derecho de poseer y que la protección de la posesión es a través de estas acciones posesorias no interdictales y que es ejercida sobre todo cuando se hace un juicio de tipo plenario. Y que es más rápido este proceso de interdicción, es económico, y en el proceso de interdictos es conocido como el interdicto, por denominarse el interdicto de la acción ejercitada sobre la posesión. Cuando los interdictos generalmente buscan la pronta y eficaz solución del derecho de los demandantes, sobre todo cuando hay el interdicto de recobrar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es el interdicto de recobrar? Porque tenemos dos tipos de interdictos, el interdicto de recobrar y el interdicto de retener. El primero es un juicio declarativo, especial y sumario encaminado a proteger la posesión frente a la perturbación por parte de un tercero. Y la segunda es un juicio declarativo especial igual sumario destinado a proteger la posesión frente a un despojo de un tercero. Entonces, si es que alguien empieza a hacer una construcción, digamos, a nuestro vecino, empieza a hacer una construcción y nos empieza a tapar la luz, correspondería realizar un interdicto de retener, porque nos está de alguna forma ocasionando un problema a la posesión que nosotros tenemos. Es una perturbación por parte de un tercero. Cuando tenemos a una persona en nuestra casa viviendo y de pronto nos empieza a cometer actos que perturben nuestra paz, ¿no? Entonces también ahí corresponde un interdicto de retener. ¿Y cuándo es un interdicto de recobrar? Y otros me preguntarán, ¿y la usurpación? ¿Y qué pasa con estas figuras jurídicas también que hay, ¿no? Sobre todo, cuando una usurpación es cuando alguien se mete a la fuerza en mi propiedad y violenta nuestra posesión. Pero en el interdicto de recobrar es cuando la posesión ya ha sucedido y nos han despojado de este inmueble y podríamos hacerlo a través o de la vía penal, a través de una denuncia por usurpación o por un interdicto de recobrar, a lo cual tendríamos que interponer una medida cautelar de forma rápida y como medida anticipada
para que recobremos la posesión del bien. Sobre todo es para recobrar la posesión. Como bien dice la teoría, no importa que que yo haya sido declarada o no propietaria del bien, solamente importa que yo esté en ejercicio de la posesión del bien. ¿Alguien levantó? Ronald, dígame. Doctora, y en el caso de la defensa posesoria, ese es después se hace. O sea, lo primero que tenemos que hacer para poder nosotros acudir después a un proceso por defensa posesoria, primero es el interdicto. Entonces, primero el interdicto de recobrar nuestra posesión, que es independientemente de iniciar cualquier otro tipo de acción posterior al interdicto de recobrar. Lo primero que tenemos que hacer es recobrar la posesión del bien al cual yo estamos. Oiga, yo he sido inquilino y de pronto ha venido el propietario y me ha votado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un interdicto de recobrar la posesión, porque yo le he estado pagando puntualmente, he sido muy respetuoso, y sin embargo este propietario ha venido y se ha ido. Entonces, ¿qué interpongo? Un interdicto de recobrar. Cuando en este interdicto de recobrar nos habla sobre la legitimación activa y que establece el artículo 598 del Código Procesal Civil. A ver, que alguien lea el Código Procesal Civil, el artículo 598. Dice legitimación activa. Todo aquel que se considera perturbado o despojado en su posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de la perturbación. Okay. En cuanto a la naturaleza jurídica de los interdictos, nos hablan los legisladores que primero es una reglamentación de las acciones posesorias, como su compañero decía, que señala el Código Civil, y además es la tesis analista de estos interdictos amparan el hecho material de la posesión, por razones de tranquilidad social y para evitar que nadie haga justicia por su propia mano, que esta teoría se funde en las razones históricas y de orden práctico. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado, oye, si alguien se usurpa tu propiedad o se meten en tu propiedad, lo primero que dentro de las 24 horas tienes que hacer lo imposible para sacarlo, ¿no? De forma violenta, digamos. ¿Podría hacerlo? Sí, sí podría hacerlo, pero ¿qué pasa si soy una persona que no tiene los medios como para poder hacer ese desalojo violento al momento de que pase alguna situación? Pues cuando hay este tipo de situaciones, ¿yo a dónde voy a acudir? Voy a acudir a un interdicto. Ahora, en el Poder Judicial, a través de una casación, también ha señalado que estos interdictos de recobrar se refieren a un carácter especial del artículo 605 del Código Civil, en que es un acto de desposesión, se efectúa como consecuencia de un orden judicial en la que el tercero no ha sido emplazado o citado. Pero sin embargo, los demandantes no han acreditado en autos haber cumplido con el requisito de procedibilidad previo de solicitar la restitución del bien ante el mismo juez que expidió una orden judicial de desocupación, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento del juez del lanzamiento. Entonces, en este caso, el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, señala que si es que se generaría un interdicto de recobrar a consecuencia de un proceso de ejecución de garantías. Cuando recordemos que en estos procesos de ejecución de garantías, finalmente se va a desalojar a las personas por algún tipo de deudas, por algún tipo de obligaciones que ha contraído con el banco. Pero si es que esta persona no ha sido válidamente notificada, si es que no se cumplió con un debido proceso,
podría declarársela, podría interponer un interdicto de recobrar, sí, pero el juez va a evaluar hasta qué punto podría desarrollarse esa situación, porque no siempre lo va a amparar, ¿no? Entonces, también hay forma de recuperar la posesión cuando hay este tipo de interdictos o este tipo de situaciones. En cuanto al artículo 598, sobre la legitimación activa que nos señala sobre la perturbación o cuando se ha despojado a una persona de la posesión, podría utilizar todos los interdictos para recuperar la posesión y en contra de quienes puedan ostentar algún tipo de derecho real que sea de una naturaleza distinta sobre el objeto a la cual se va a dar la perturbación de la posesión. En el caso de los interdictos, el poseedor ilegítimo o precario va a pretender que el bien a restituir, que fue el bien que se lo ha despojado, o repeler a quienes perturben, ¿no?, esta posesión mediante actos materiales o la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Entonces ahí se podría hacer o un interdicto de retener o un interdicto de recobrar. En el ejercicio de los interdictos, de quienes ostenten estos derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de perturbación, va a ser el poseedor ilegítimo, el usurpador, el que ocupa el bien por varios años, ¿no? Y en este caso va a ser despojado del bien sin previo proceso y podría ser perfectamente quien puede recurrir contra el propietario del bien para que otros derechos reales pueda declararse este poseedor inmediato y recobrar la posesión a través de estos procesos de interdicción. ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil respecto a los interdictos? Que procede respecto de un inmueble o de un mueble también, y que siempre que sea inscrito y cuando no sea de uso público. O también procede el interdicto para proteger la posesión de servidumbre cuando esta es aparente. A veces, cuando vivimos en quintas, cuando vivimos en edificios que tienen propiedades comunes, no sé si ustedes muchas veces han visto que algunos propietarios no se usa la propiedad común, digamos, de un jardín y es colindante con su departamento, le ponen rejas, le ponen cualquier otra cosa y lo cierran y lo utilizan como si fuera de ellos, ¿no? O le ponen algún tipo de pared y ya se apropian de un poquito más de estas propiedades comunes, porque corresponde a todos los propietarios ser propietarios de estas propiedades comunes. Entonces, ahí procede un interdicto de recobrar estas posesiones que de alguna forma han sido vulneradas. ¿Qué nos dice el Código Civil en el artículo 921? Que se considera que todo poseedor de los muebles inscritos y de inmuebles puedan utilizar las acciones posesorias y los interdictos para, siempre y cuando dichos bienes no sean de uso público. Entonces, yo no voy a interponer un interdicto de recobrar de un parque, porque esto es un inmueble de uso público y pues corresponde a la municipalidad, no podría hacerlo. Estos interdictos son solamente para una defensa posesoria de un bien inmueble propio, ¿no?, de la persona. No podría hacerlo de un bien público, como bien lo señala el artículo 921. ¿Cuándo se califica de uso público? Cuando es un terreno, un espacio territorial que pertenece al Estado y su uso o aprovechamiento pertenece a todos los habitantes de un territorio. Entonces, si una calle, una plaza, se autoriza la instalación de un kiosco o bien que se permite que el dueño de estas instalaciones use mesas y sillas, no podrá el poseedor recurrir al interdicto de recobrar la posesión porque se trata
de un uso público. Las actividades comerciales donde se realizan en la vía pública, como las ventas ambulantes, y cuando los ambulantes son retirados de la vía pública, tampoco podrían recurrir o pedir protección jurisdiccional a través de un interdicto, porque son bienes de uso público. Pero sí procede el interdicto de retener si se coloca algún tipo de señalización, algún tipo de columnas, cuando se colocan en la propiedad privada, ¿no? Y la municipalidad considera que esta propiedad es de uso público. Entonces ahí sí podría o se debería hacer un interdicto de recobrar, que es recuperar la posesión de este bien. Algunos, por ejemplo, hay algunos vecinos en que son colindantes con algunos parques o son colindantes con algunos terrenos que pertenecen a la municipalidad. Entonces, pensando que este terreno de la municipalidad nunca va a ser utilizado, son construidos, hacen uso de estas propiedades y generan un conflicto entre el vecino o la persona que ha realizado y la municipalidad. Ahí sí la municipalidad podría desarrollar a través de su oficina o sugerencia de asesoría legal las acciones posesorias para recobrar ese bien, máxime si es propiedad pública. Cuando tenemos también las servidumbres, ¿no? Cuando estas servidumbres son también como una carga y que va a sufrir un previo sirviente, que es el beneficio de otro, que vendría a ser el dominante, que da derecho al propietario a usar ese bien y que además impide que el propietario del primer predio ejerza algunos de los derechos que puedan ser inherentes a la propiedad, como puede ser una servidumbre de paso. También corresponde realizar un interdicto de retener y poder recobrar la posibilidad de pasar. El interdicto siempre se da, es un derecho real, y el titular es el propietario de un predio. Recae sobre un predio también ajeno, porque en el caso de servidumbre se establece a favor de una persona distinta al propietario o del predio. Brinda las utilidades y las ventajas de los predios para poder retener algún acto perturbatorio contra la posesión y recobrar también la posesión. Los interdictos no son perpetuos y tienen carácter predial porque solamente se constituyen sobre predios. El artículo 600 del Código Procesal Civil, ¿qué nos dice? A ver, por favor, que alguien lea el artículo 600. ¿Alguien puede leer el artículo 600, por favor? A ver, doctora. Gracias. Me dice el artículo 600 del Código Procesal. Del procesal, sí, sí. Ya. Requisitos y anexos. Además de lo previsto en el artículo 548 en la demanda, deben expresarse necesariamente los hechos en que consiste el agravio y la época que se realizaron. Los medios probatorios deben estar referidos exclusivamente a probar la posesión y el acto perturbatorio o desposesorio de su ausencia. Ok. Entonces, en estos artículos, en el artículo 600 debe expresarse necesariamente en hechos que consiste el agravio y en qué época se realizaron. No voy a demandar un interdicto de retener de un hecho que ocurrió hace 3 años, ¿no? O sea, estos son
figuras jurídicas que se utilizan al momento de que se está realizando la perturbación a la posesión. Y en cuanto a los medios probatorios, deben estar referidos a reprobar la posesión y el acto perturbatorio o desposesorio de la propiedad. En un juicio de interdicto, de retener o de recobrar, la posesión es el procedimiento sumario, porque es rápido, ¿no? Y es sencillo, que está destinado a proteger la posesión como hecho o el mismo de esta posesión contra las perturbaciones que lo van a dañar. Y en el interdicto de retener la posesión va a proceder cuando el poseedor es perturbado, inquietado, molestado, llamémosle así, por otra persona en la posesión, sin que se haya despojado aún. Y en el interdicto de recobrar, la posesión procederá cuando el poseedor haya sido despojado de la posesión o la tenencia del bien. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. La persona que ha venido poseyendo el uso de un camino, que es la servidumbre de paso, y de pronto ve como el vecino le pone una valla y le impide el paso. Entonces ahí, ¿qué interdicto procedería? ¿De retener o de recobrar? ¿Qué opinan? ¿Qué proceso se haría? ¿Un interdicto de retener o de recobrar? Cuando alguien me prohíbe el paso de una servidumbre de paso. De recobrar podría ser, doctora, porque ya tuvo la posesión. ¿No? Claro. Una persona viene poseyendo tiene ciertos, un pedazo, sería un pedazo de terreno, un metraje de terreno, y el vecino impide que siembren ese pedazo en esas hectáreas de terreno porque considera que es suyo. ¿Qué interdicto tendría que interponer? Retener, doctora. De retener. Y ¿qué pasa si yo vivo en una quinta y en esta quinta hay uno de los vecinos que impide que yo acceda, digamos, a los pozos, a estas, a los lavados donde puedo realizar el lavado de mi ropa? ¿De recobrar? ¿De recobrar o de retener? De recobrar. De retener. Porque la persona no está permitiendo el uso y disfrute de ese pozo, digamos, de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Retener los actos perturbatorios de la otra persona para yo poder utilizarlo. En el caso de recobrar es cuando se me impide el paso, cuando se me va a quitar un trozo, un pedazo, un área del terreno donde yo vivo, cuando otra persona ha avanzado de manera ilegal una cantidad de metros del terreno que yo tengo. Entonces ahí puede ser estos interdictos de retener. Ahora, en el interdicto de retener o de recobrar la posesión, pretende que se reconozca que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión y además, si fuera de alguna forma menoscabada esta posesión, deberá ser restituida o amparada por los medios que las leyes y el procedimiento establecen, en este caso los interdictos. En el proceso del interdicto de retener o de recobrar la posesión, no se va a discutir quién tiene el mejor derecho de posesión o quién tiene el mejor derecho de propiedad. Eso no se va a discutir en los procesos de los interdictos, tanto de retener como de recobrar. En estos interdictos, como lo que se pretende es la tutela de estos procesos sumarísimos que son rápidos y que está encaminada a la recuperación de la posesión de alguna forma, se reconoce la legitimación activa que tiene la parte de quien haya sido despojado de ella o perturbado del disfrute de la propiedad. Entonces, cuando estos interdictos vayamos a interponerlos solamente en caso que
perturbación a la propiedad se dé en ese momento. Tenemos que probar tanto la forma del interdicto de retener o de recobrar, ¿no? ¿Qué actos perturbatorios estarían sucediendo en contra de mi propiedad o de mi posesión para yo poder interponer estos interdictos? No se va a discutir si yo soy propietario, no, simple y llanamente soy poseedor del bien. Entonces un precario podría interponer un interdicto de retener o de recobrar, sí, porque es la posesión que está ejerciendo en ese momento. Otro de los procesos que podemos en estos procesos sumarísimos se tratan los de desalojo, que también es un proceso relativamente rápido en el proceso, porque está en el proceso sumarísimo. ¿Y qué tiene por objeto este proceso de desalojo? Es recuperar el uso, ¿no? Y el goce de un inmueble que se encuentra ocupado por alguien o por quien tiene la obligación, y esta obligación es exigible de restituirlo. Y que se trata de un locatario, un sublocatario, un tenedor precario, un arrendatario, en cualquiera de estos, o un ocupante, procede el desalojo. Entonces, en el desalojo, al contrario del interdicto de retener, no es una pretensión posesoria, sino que es una situación jurídica del poseedor mediato que exige la restitución del bien frente a un inmediato, y se tramita en el proceso sumarísimo porque debe ser manifiesta y rápida la voluntad del juzgador para que aplique la tutela a la persona que la solicita. En el proceso de desalojo se tramita en esta vía sumarísima porque el aspecto de los medios probatorios no son complejos, ¿no? Son algunos casos que se pueda obedecer a la urgente atención de estos procesos. Porque está doblando, está rodando, pero con sus dobladas también. Pues generalmente en estos procesos... Ay, porque esto... Ajá. Cintia, por favor. Así porque... Ajá. No puedo silenciarla. Y ahora sí. Entonces, en estos procesos de desalojo son rápidos. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, en el caso de que una persona haya alquilado o arrendado su bien y esta otra no le pagase la merced conductiva, proceden estos desalojos, ¿no? Que ya es lo último que va a pasar y finalmente el lanzamiento de la propiedad. Pero el primero es el desalojo para poder después terminar en el lanzamiento de la persona que estaría ocupando el inmueble de manera ya no legal, puesto que ella no estaría pagando una merced conductiva, habría dejado de lado sus obligaciones y además estaría haciendo que el demandante incurra en gastos adicionales para poder recuperar su propiedad. En este caso sí es la propiedad, no es la posesión como en los interdictos. En los procesos sumarísimos también nos habla acerca de otros procesos que señale la ley. ¿Y cuáles serían esos otros procesos que señale la ley? Los que señala el Código Civil, como son el artículo, son la demanda de usurpación de nombre por parte de un presunto progenitor que se considere afectado por la consignación de su nombre en la partida de nacimiento de un niño que no ha reconocido, el pedido de asignación de pensión de hecho por el cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes de él y que no recibieran rentas suficientes para atender a sus necesidades alimentarias. La solicitud convocatoria de la Asamblea General de una asociación, cuando no menos de una décima parte de los asociados la hayan peticionado y hayan sido denegados su pedido. La pérdida del derecho al plazo de favor del deudor por las causales de insolvencia después de contraída la obligación y el no otorgamiento al acreedor de las garantías que hubiese comprometido,
Y además los procesos, por ejemplo, el nombramiento del curador a solicitud de la parte del oficio, la impugnación por parte de los acreedores del renunciante a una herencia que les genere perjuicio. A la Ley General de Sociedades también nos habla acerca de procesos que se deben dar en el proceso sumarísimo y no en el abreviado, en el conocimiento, como hemos visto en otros casos, ¿no? El pedido de cualquier socio para que cuando el pacto social no se hubiese elevado a escritura pública, se cumpliese con el otorgamiento de esta escritura. El pedido de todo el afectado por la modificación o la denominación de una razón social cuando sea igual o semejante a la de otra sociedad preexistente o cuando contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor. La petición de cualquier socio o tercero con legítimo interés para el otorgamiento de la escritura pública o inscripción de los acuerdos que requieran estas formalidades y cuya inscripción hubiese sido solicitada. Entonces, en estos casos también proceden estos estos procesos sumarísimos, y también la Ley de Títulos Valores nos señala que procede el pedido para el caso de deterioro notable o destrucción parcial de un título valor, subsistiendo los datos necesarios para su identificación. El obligado principal lo reponga o por otro para que los demás obligados firmen un nuevo título valor siempre que medite requerimiento notarial previo. La solicitud de ineficacia para en el caso de deterioro total, extravío o sustracción que se considere con legítimo derecho sobre un título valor, se le autoriza a exigir el cumplimiento de las obligaciones principales y accesorias, salvo que no resulten aún exigibles, o cuyo caso podrá solicitar la emisión de un duplicado quedando anulado el original. Entonces, cuando nosotros tenemos los títulos valores o de alguna forma se deterioran, necesitamos ir a un proceso sumarísimo para pedir la sustitución, para poder la modificación de estos títulos valores. Eso nos señala también la Ley de Títulos Valores en cuanto a estos procesos sumarísimos. Entonces, estos son los procesos que se ven en la parte que nos dice, ¿no? Y otros procesos que el juez considere competentes o que la ley los señale, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por ahora no, doctora. Ya, entonces, por favor, fijemos qué día podemos recuperar las clases. Voy a chequear a ver qué nos faltaría. ¿Alguien tiene por ahí su calendario, por favor, para que nos pueda ayudar? ¿Qué fecha es? A ver, fíjese cuándo se supone que tenemos que terminar clases. Le comparto la pantalla, doctora, para que usted vea el calendario. Ok, gracias. A ver, fíjese si puede compartir. Sí puede, ¿no? ¿Lo está viendo, doctora? No, todavía no. ¿Ahí? No. ¿Sus compañeros ven o soy yo? Sí, está un costadito. Pero veo un calendario, pero no veo el calendario de sus actividades, pues. El 12. ¿Cuándo terminamos? ¿El 12? Ay. Sí, el 12. Sí. Entonces, tenemos todavía la clase del noviembre. Ya,
Solo la clase del día 7. Solo la clase del día 7 tendríamos, ¿no es cierto? Ya, Sí, entonces, doctora. y el día 7 nos toca formas especiales de la conclusión del proceso, que es el allanamiento, el allanamiento, la conciliación y la transacción extrajudicial. Las sentencias, eso es la sentencia de primera instancia, la de segunda y las casatorias, y la teoría impugnatoria que se refiere a las apelaciones. ¿Ya? Entonces, en estas formas especiales de las conclusiones del proceso, que son el allanamiento, es cuando una persona es demandada y la persona se allana al proceso indicando que todo lo que dice el demandante es cierto y que incluso propondría en ese momento llegar a un, digamos, si es un pago, cuándo haría el pago, si es un desalojo, cuándo se retiraría del inmueble, cosas así, ¿no? Muy, muy simples que significan este allanamiento. En caso de las conciliaciones, que tendría que ver mucho también con la ley de conciliación, todos los procesos tienen una etapa conciliatoria. Sin embargo, nosotros podemos llegar a cabo de una conclusión del proceso a través de una conciliación extrajudicial o una conciliación dentro del proceso. Cualquiera de las dos es válida. La conciliación extrajudicial tendríamos que hacer reconocimiento del juez, igual tiene los mismos efectos. La transacción extrajudicial es la que se da entre ambas partes, donde se pueden hacer algunos concesorios recíprocos o no, y que eso lo vamos a desarrollar. Dígame, Silvia. Doctora, un favor, no sé si mis compañeros podrán, no sé, proponerle el día miércoles, este miércoles, para recuperar las clases. ¿Mañana? Sí, y no sé si usted nos Justo podría... ya avancé todas las clases, pensé que estábamos más atrasados, pero no. ¿O sí? Doctora, y disculpe, no sé si usted nos podría retroalimentar para el último examen final, ¿Cuál por es el favor. último examen? Todavía no están. El 7 los voy a retroalimentar porque lo que ya falta es poquísimo, no hay mucha cosa, más es la teoría y la doctrina que se les tiene que dar en lo que es cada uno de estas formas de determinación del proceso, las sentencias, que es igual, y los medios impugnatorios respecto a las apelaciones. Y voy a chequear qué es lo que dice su examen. Sí, pues, doctora, es que lo que queremos saber es más o menos cómo va a ir, qué es lo que más o menos vamos a tener que estudiar más para dar el examen. Si va a ser un cuestionario, un caso, no sé. Abogado que no sepa procesal civil no va a sufrir, ¿eh? De verdad vamos a sufrir. De verdad. Ya tengo la unidad 4, introducción, resultados, desarrollo de las actividades. Tienen un foro. Con respecto a la autoevaluación, usted me está indicando, ¿no? Al examen final, doctora. Todavía no me lo han habilitado. Todavía no lo tengo habilitado. No lo tengo habilitado todavía.
Ya, el 7 les voy a indicar qué es lo que van a tener que hacer y qué es lo que tienen que ponerse más, más énfasis. No qué es lo que más tienen que estudiar, sino más énfasis y en qué temas, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Sí, no te preocupes, no. No va a ser tan difícil. No va a ser tan difícil. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Si todavía no nos han habilitado el examen final, ¿ya? Entonces, alguna, ya no habiendo más preguntas, sí, ya les voy a compartir las diapositivas. En distancia, NIL no se llama, no llamamos a lista. Esa es la ventaja de distancia. Muchísimas gracias por su comprensión, por favor. El día 7 ya les doy las pautas para el examen y terminamos lo del SIDA. Muchas gracias, cuídense por favor.